Hola, ahora vamos a hablar a la diferencia entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Primera, vamos a hablar el uso del pretérito indefinido. Usámoslo para hablar de acciones pasadas ocurridas una vez en un periodo de tiempo terminado. La conjugación para palabras que terminan con ar es aste, o, amos y arón. Am, por ejemplo, la conjugación del verbo cambiar es yo cambié, tú cambiaste, él, ella y usted cambió, nosotros, nosotras cambiamos, ellos, ellas y ustedes cambiaron. Quitamos el ar y ponemos el aste, o, amos, arón, depende del sujeto. El conjugación para palabras que terminan con er o ir es lo mismo. Es i, iste, io, imos y iron. Por ejemplo, el conjugación del verbos comer o vivir son yo comí, tú comiste, él, ella, usted comió, nosotros y nosotras comimos, ellos y ellas y ustedes comieron. um, Quitamos el er o ir y ponemos el i, iste, io, imos y eron, depende del sujeto también. Los marcados de tiempo del pretérito indefinido son anoche, ayer, el año pasado, la semana pasada, el lunes pasado, el mes pasado, en 2000, el otro día, hace un año y antier. Cuando esas palabras están presentes, sabemos qué pretérito usar, el pretérito indefinido. Luego vamos a hablar del uso del pretérito imperfecto. Usámoslo para describir hábitos del pasado o condiciones del pasado, cosas que hice más de una vez en el pasado o rutinas del pasado también. El conjugación para palabras que terminan con ar es aba, abas, aba, amos y aban. Depende del sujeto también. Por ejemplo, el conjugación del verbo estar es yo estaba, tú estabas, él, ella y usted estaba, nosotros, nosotras estábamos, ellos, ellas y ustedes estaban. El conjugación para palabras que terminan con er o ir es lo mismo. Es ia, ias, ia, iamos y ian. Por ejemplo, el verbo tener es yo tenía, tú tenías, él, ella, usted tenía, nosotros, nosotras teníamos, ellos y ellas y ustedes tenían. Los marcadores de tiempo del pretérito imperfecto son por un rato, siempre, nunca, en general, cada día, a menudo. Así que, ¿qué es la diferencia entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto? Um, el pretérito imperfecto es para describir hábitos del pasado. Por ejemplo, si vas a hablar de tu vida en el pasado, utilizas pretérito imperfecto. Así que si voy a hablar de mi niñez, usaré el pretérito imperfecto también. Por ejemplo, cuando yo era joven, vivía en Cairo. Um, Aquí, um, aquí uso el verbo, el pretérito imperfecto porque es, um, es um, mi condición del pasado, ¿sí? Es mi condición del pasado. Por ejemplo, cuando yo era una niña, tenía 6 gatos. Es mi condición del pasado también.
Um, Así que uso el pretérito imperfecto. Pero, por ejemplo, quiero hablar a un evento de la semana pasada, usaré el pretérito indefinido. Por ejemplo, la semana pasada fuimos al centro comercial. Aquí uso el pretérito indefinido porque es un evento terminado. Es un evento, es una acción pasada, ocurrida una vez y, en un periodo de tiempo terminado. Preguntas. Aquí. Ayer, aquí aquí tenemos dos ejemplos. Ayer, que a la pescadería con mi prima. Um, tenemos que tenemos que usar el verbo ser. La respuesta es fue. Fui. Fui porque tenemos la palabra ayer, ¿sí? Es un evento terminado. خلاص. Ejemplo tú. Ejemplo 2. Que una bicicleta azul por un rato. Tenemos que usar el verbo tener. La respuesta aquí es tenía, porque tenemos el verbo, la frase por un rato y por un rato.